hora, después de adorarte, después de alabarte, estamos dispuestos a que tú hables a nuestra vida. Bendice a cada uno de tus hijos que has traído a este lugar en esta hora. Las personas que recién se están conectando a través de Facebook, las personas que más adelante a través de YouTube también escucharán la enseñanza. Que tu Espíritu Santo, Dios, hable a nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Mis amados y amadas, muy buen día. Por favor, pónganse cómodos, tomen asiento. Que la bendición de nuestro amado Dios esté con nosotros. Que Dios hoy sea hablando a nuestras vidas. Que podamos tener un tiempo especial. Un tiempo de disertación de la palabra. Los que trajeron sus Biblias, por favor vayan abriendo sus Biblias. El hecho de traer la Biblia a la iglesia nos ayuda para corroborar lo que Dios nos está diciendo, para poder marcar, para poder señalar, para poder tomar notas de lo que Dios habla a nuestra vida. Estamos en nuestra serie Viviendo en la Libertad. Precisamente eso es lo que el Señor quiere, que nosotros como su pueblo, como sus hijos, podamos vivir en libertad. Que salgamos de cualquier tipo de esclavitud que hoy nos aqueja, cualquier esclavitud en la parte espiritual, esclavitud en la parte material, en la parte financiera, aquellos que están esclavos por las deudas, aquellos que están esclavos por una enfermedad, y cualquier tipo de esclavitud que tengamos, Dios nos trae para hablarnos de cómo salir de ese tipo de esclavitud. Y hoy vamos a hablar de un tema que he titulado Seres esclavos y seres libres. Diga, seres esclavos y seres libres. Es decir, que hay dos grupos de personas. Un grupo de personas que son los seres que están esclavizados por cualquier situación, por cualquier circunstancia. Y hay otro grupo de seres, de personas que están libres. Y quiero decirles que es mucho mejor ser libres que ser esclavos. De hecho, la Biblia dice que si conocemos la verdad que está escrita en la palabra, si conocemos la verdad, ¿qué seremos? Diga conmigo, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Vamos a estudiar, seguir estudiando nuestro libro de Gálatas, epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Ya estamos en el capítulo 4. Todavía nos encontramos en la sección de la justificación por la fe. Esto va desde el capítulo 3, versículo 6, hasta el capítulo 4, versículo 18, donde estamos estudiando a Abraham, que ha sido una de las ilustraciones principales. Y Pablo nos hablaba la semana anterior de algo que nos viene a través de la fe en Cristo Jesús. Cuando una persona pone la fe en Cristo Jesús, nos viene algo, y es que Dios nos da el privilegio de llegar a ser llamados, ¿qué? Hijos de Él. Y entonces nos muestra Pablo, nos mostró la semana anterior, nuestra posición como hijos adultos, como hijos maduros. Estuvimos viendo que hay dos tipos de hijos. Unos hijos que son pequeños, que son todavía inmaduros, que hasta ahora están comenzando a hablar, que hasta ahora están bebiendo leche materna, y esos hijos están en un proceso de crecimiento. Pero que a esos hijos que aún son inmaduros, Dios no le puede entregar, ¿qué? Su herencia, las bendiciones, porque no las pueden manejar, porque tienen una inmadurez todavía. Y esa inmadurez les imposibilita poder ejercer su posición como hijos, aunque son hijos. Tienen que estar bajo una guianza, bajo un tutor, para que cuando lleguen a su edad de madurez, ahí sí puedan manejar lo que Dios tiene. Pero nos da al Espíritu Santo. Recuerda que estuvimos estudiando que el Espíritu Santo está en nuestro corazón y el Espíritu Santo nos va haciendo madurar cada vez más. Es el Espíritu Santo en la vida de una persona que le dice, no puedes hacer eso, no sigas haciendo eso. Es algo que se mueve dentro de nosotros para decirnos, actúa de esta manera o no actúe de esta manera. Y en la medida que vamos obedeciendo la voz del Espíritu Santo, vamos adquiriendo más madurez.
Todos, cuando nacemos en el Evangelio, cuando nacemos en la vida cristiana, todos somos niños y tenemos que ir creciendo hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Pero ¿qué sucede? Que hay muchas personas que se quedan en su inmadurez, que no avanzan, que no obedecen la palabra, que no caminan bajo la guianza del Espíritu Santo. Entonces no ven experiencias con Dios. Entonces no ven el obrar de Dios en sus vidas, porque van muy lentos. Y cuando una persona en la vida espiritual va muy lento, entonces se vuelve una vida espiritual muy monótona, muy aburrida, porque no pasa nada, porque no sucede nada, porque se vuelven religiosos que asisten a una iglesia, que escuchan una palabra, pero no hay transformación, no hay cambios en sus vidas, porque no toman decisiones, porque simplemente incorporan conocimiento, incorporan información a sus vidas, pero se quedan simplemente como oidores olvidadizos, porque no se hacen hacedores de la palabra. Entonces ahí hay un grupo de personas que no crecen. Dígale que está a su lado, no se crece cuando no se obedece. Y entonces hay cosas que Dios permite en nuestra vida, que son experiencias, que son las pruebas. ¿Alguien ha pasado por pruebas? ¿Alguien está pasando por alguna prueba hoy en algún área? Entonces Dios permite esas pruebas con un propósito. Y es que el propósito sea que le conozcamos más a Él, que aprendamos a confiar más en Él. Y esas pruebas, que en algunos eventos son muy duras, nos permiten conocer al Dios Todopoderoso que obra a favor de nosotros. ¿Cuántos saben que Dios permite las pruebas para que lo conozcamos más a Él? Para que aprendamos a depender más de Él. Y entonces en las pruebas encontramos por lo menos 4 cosas. Número 1, que Dios permite las pruebas precisamente para eso, para que lo conozcamos más a Él. Entonces esta prueba te acerca a Dios, porque si tú estuvieras en una condición óptima, estuvieras en la mejor condición, tal vez no estarías en este lugar, tal vez no escucharías el mensaje porque estás bien. ¿Para qué voy a buscar a Dios? Entonces Dios permite la prueba, permite un diagnóstico tal vez desfavorable, permite una crisis económica para que esa crisis te lleve a buscar de Dios. Pero número 2, la prueba que Dios permite en nuestra vida nos hace entender que no estamos solos. Dígale que está a su lado. En medio de la prueba, tú no estás solo. Dios está contigo. ¿Han visto eso en sus vidas? Que en medio de las pruebas, Dios está con nosotros. Número 3, las pruebas, tenemos que tener muy claro que las pruebas tienen una caducidad. Las pruebas tienen un final. Las pruebas tienen un límite. Las pruebas no son permanentes ni son definitivas. Esa prueba que tú tienes, dígale al que está a su lado, esa prueba que tú tienes va a terminar. ¿Cuánto lo pueden creer? Eso es una característica de las pruebas, que van a terminar. Y número 4, junto con las pruebas siempre vendrá la salida. Diga conmigo, junto con las pruebas vendrá la salida. Y esa salida casi siempre, por no decir que siempre, es guiado por Dios. Es decir, Señor, yo ya no sé qué hacer en esta situación. Ya se me cerraron las puertas, ya me siento incapaz, me siento imposibilitado de salir adelante. Te necesito, Señor. Y Dios está con nosotros y dice, aunque haya una prueba, también tengo una salida para ti. También vimos la semana anterior que el Señor nos da la experiencia de tener al Espíritu Santo, y el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Entonces el creyente genuino y verdadero sabe que es un hijo de Dios, y como sabe que es un hijo de Dios, sabe que tiene el Dios Todopoderoso, que Dios puede ayudar en esa situación. Conoce al Dios que es omnipotente, todo lo puede. El Dios que es omnisciente, que todo lo sabe. El Dios que es soberano, que tiene el control de todas las cosas. Y ese hijo de Dios, aunque esté en la prueba, sabe que Dios está con él y que Dios no lo va a dejar abandonado. Y decíamos la semana anterior que el Espíritu Santo nos permite llamar al Padre Abba Padre. ¿Y qué decíamos de esa palabra Abba Padre? Que es como decir que Papito Dios.
Que no lo veamos como el Dios lejano, que no lo veamos como el Dios verdugo, castigador, sino que al contrario lo veamos como un Dios cercano, que lo podemos llamar papito. Aquel padre que tal vez ya no tienes o no tenemos. Aquella persona que está dándonos el abrigo, que está dándonos la cobertura, que está teniendo cuidado de nosotros. Y eso lo permite Dios. Aquel que dice, sí, yo conozco a Dios, pero lo ve como el Dios lejano, que como que habla y como que Dios no le escucha. Es un grupo de personas que están con una limitación por su inmadurez. Pero el que ha crecido sabe que tiene al Dios Padre a su lado y que a pesar de los momentos duros y difíciles, Dios está con él. El apóstol Pablo, para que abramos la Biblia antes de ir a Gálatas, en el segundo libro que le escribe a Timoteo, 2 Timoteo capítulo 4, verso 16, le habla de cosas interesantes y le dice: en mi primer defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Diga conmigo, todos lo desampararon. Yo no sé cuántos han tenido esa experiencia, que en los momentos duros y difíciles, los momentos álgidos de su vida, se han sentido solos. Levanta la mano. ¿Alguien se ha sentido solo? Bueno, la Biblia muestra a un hombre como Pablo, que en un momento difícil se sintió solo, se sintió abandonado. Dice que todos me desampararon. ¿Alguien se ha sentido desamparada? ¿Alguien se ha sentido desamparado? Bueno, la Biblia nos muestra de un hombre que se sintió desamparado. Dice, no les sea tomado en cuenta. Todos sus amigos, yo no sé a cuánto les ha pasado eso, que han puesto la confianza en un hombre, que han puesto la confianza en una persona, y esa persona le volteó la espalda y los dejó solos. ¿Cuántos han pensado que como tienen sus hijos, entonces saben que en los momentos más difíciles sus hijos van a estar con ustedes, sus hijos les van a ayudar, y sus hijos voltean la espalda y se van y te dejan solo? ¿Cuántos les ha pasado que en ocasiones han confiado en una persona, han puesto la esperanza en una persona o en una empresa, y de la noche a la mañana le pasan la carta y te despiden y te dejan desamparado, te dejan solo? Bueno, aquí estamos viendo en la Biblia a un hombre que estuvo desamparado, un hombre que estuvo solo. Pero noten lo que dice el verso 17: pero el Señor estuvo a mi lado. ¿Quién estuvo al lado de Pablo? Diga, Dios estuvo a su lado. Cuando todos le voltearon la espalda, cuando todos fueron indiferentes, cuando todos lo desampararon, él decía, sí, ellos me abandonaron, pero Dios ha estado a mi lado. Ahora, no solamente eso, escúcheme. No solamente que Dios estuvo al lado de Pablo, sino que más dice la Biblia, me dio ¿qué? Fuerzas. Diga conmigo, no solamente que Dios está a nuestro lado, sino que Dios nos da fuerzas. Es Dios el que nos da las fuerzas. Cuando tú sientes que no puedes, cuando tú sientes que no eres capaz, cuando tú sientes que has agotado todos los recursos y todo lo que estaba a tu alcance, Dios dice, no te preocupes, que yo estoy contigo y yo te voy a dar fuerzas. ¿Cuántos pueden decir amén? Ese es el Dios que tenemos. Y note lo que dice la Escritura: para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Noten que Dios guardaba a Pablo. Dios protegía a Pablo. Diga conmigo, porque Dios tenía un propósito con Pablo. ¿Y cuál era el propósito que nos expresa aquí en la Biblia? Que fuera a predicarle a los gentiles. Escúcheme, aquí nos enseña algo bonito también la Escritura: que estas pruebas y que estos momentos difíciles que atravesamos, que a veces sentimos que no somos capaces de sortear, Dios los permite porque detrás de esa prueba hay un propósito. Detrás de la prueba hay ¿qué? Un propósito. Y Pablo no desmayó. Pablo no se puso a dar lástima. Ay, por favor, miren, ayúdenme. Ay, no me dejen tirado. No. Pablo decía, desde que yo tenga a Dios es suficiente. Porque Dios es el que está conmigo. Porque Dios es el que me da la fuerza. Porque sé que detrás de esta prueba hay un propósito. Porque sé que detrás de este cielo que se ve como negro, como que pesado, como que no se ve nada, detrás de ese cielo oscuro está próximo un amanecer. ¿Se ha notado eso? Que cuando uno ve el cielo, cuando está a 3 de la mañana, 2:30, cuando está más oscuro, es porque se aproxima el amanecer. En los momentos duros de tu vida, cuando ves que todo se pone oscuro, que el panorama se pone tenso, es porque viene un nuevo amanecer.
Cuando los médicos dicen no hay nada que hacer, está desahuciado, está desahuciada, prepárate porque está próximo un milagro en tu vida. Cuando estás quebrado económicamente, cuando no sabes qué hacer, cuando las deudas te están prácticamente ahogando, ahí Dios dice, yo quiero hacer algo en tu vida, quiero abrir puertas y quiero darte una idea creativa para que puedas ver la gloria mía manifestada en tu vida. Pero esto se aplica a personas como Pablo que aprendieron a depender de él. Personas como Pablo que pusieron toda la fe y la esperanza en el Dios altísimo y soberano, que nunca dudaron, porque Pablo es un buen ejemplo de personas que cuando conocieron de él se entregó completamente. No fue un tibio, no fue un ocasional, no fue una persona que lo buscó porque tenía una necesidad. No, fue una persona que dijo, yo quiero entregar mi vida a Dios. Y vinieron pruebas y vinieron ataques. Y Pablo sufrió también la dura experiencia, como tal vez alguien ha sufrido, la dura experiencia de la soledad. Pero Pablo dice, el Señor estuvo conmigo. Dígale que está a su lado. Aunque todos te desamparen, aunque todos te dejen, el Señor siempre estará con nosotros. Y se hace realidad esa palabra que está en Hebreos capítulo 13, versículo 5, para que tú lo resaltes ahí en tu Biblia. Para eso traes tu Biblia, para que palabras claves vengan a tu vida y tú las puedas registrar. Hebreos capítulo 13, versículo 5, en la parte B dice, no te desampararé, ni ¿qué? Ni te dejaré. Diga conmigo, el Señor dice y me ha traído para decirme que Él no me desamparará ni que me dejará. Abraza el que está a su lado y dile, Dios te trajo hoy para decirte que no estás sola, que no estás solo, que Dios está contigo y que no te desamparará y que no te dejará. ¿Cuántos te dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? ¿Cuántos dicen, Señor, gracias porque tú eres el Dios que está conmigo, el Dios que no me desampara, el Dios que no me abandonará? Y vamos a entrar entonces a nuestro estudio de Gálatas capítulo 4, verso 8. Gálatas 4, 8. Este es el contexto de lo que estuvimos estudiando la semana anterior. Esta semana comenzamos a estudiar versículo 8 en adelante. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué nos muestra la escritura que estaba pasando? Pablo les ha predicado a un grupo de personas en unas iglesias en Galacia. Estas personas han conocido de Dios, han aceptado a Jesús, su fe les ha sido contada por justicia, han sido justificados por la fe, están caminando con las cosas de Dios, están felices como muchos estamos felices de conocer a Dios. Andan por un buen camino, se van capacitando, van aprendiendo, están estudiando y van en un buen desarrollo espiritual. Pero de repente llega un grupo de personas a confundirlos. Son aquellos judaizantes, a ponerlos en contra de Pablo, a llevarlos a que se retrocedan, a que vuelvan de donde fueron sacados. Y esta noticia le llegan a Pablo. Por eso Pablo escribe esta carta. Y dice a partir del verso 8, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, ¿servíais a quién? A los que por naturaleza no son dioses. Entiéndase, a los ídolos. Y le dice, ustedes, señores de la iglesia de Galicia, ustedes antes de conocer a Dios, ustedes servían a otros que no eran dioses. En otras palabras le están diciendo, ustedes habían sido idólatras, pero Dios en su misericordia los sacó de allá. Porque es que en esa región de los Gálatas, en Asia Menor, ese grupo de personas, esas regiones, estaban entregados a la adoración a los ídolos. Y Pablo describe a los ídolos como que son vanidad. Diga conmigo, los ídolos son vanidad. Ahora, ¿qué es vanidad? ¿Qué es vanidad? Porque Pablo habla de eso. Porque en 1 Corintios capítulo 12, versículo 2, dice que los ídolos son mudos. ¿Por qué son vanidad? ¿Por qué son mudos?
¿Qué es vanidad? ¿Qué es algo vano? Algo hueco, algo vacío, algo sin fundamento. De ahí sale la palabra vanidad. Personas que son vanidad, que por fuera demuestran que tienen cosas, pero por dentro están huecas, están vacías. Que muestran y suben en las redes sociales cosas, pero por dentro están vacíos, huecos. Dice que los ídolos son vanidad. Dice, no les puede dar nada. No son nada y no pueden decir nada. Entonces les dice, ¿cómo ustedes, después de que han conocido al Dios verdadero, al Dios que está vivo, al Dios que los transforma, al Dios que los cambia, el Dios que ha hecho todo cuanto existe, y después de que ustedes lo conocieron, cómo van a volver a retroceder a los ídolos que son mudos y que no tienen nada? Los ídolos no eran reales. Los ídolos no son reales. Los ídolos no pueden transformar nada. De hecho, la Biblia dice que tienen ojos, pero ¿qué? No ven. Tienen boca, pero ¿qué? No hablan. Tienen oídos, pero ¿qué? No escuchan. Tienen pies, pero ¿qué? No caminan. Dice, ¿cómo van a poner la esperanza en ellos? Sigue diciendo en el verso 4, Gálatas 4, verso 9. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a qué? A esclavizar. Porque los ídolos terminan esclavizando. Pero hay una palabra que me llama la atención. Aquí dice conocidos por Dios. ¿Cómo ustedes que han sido conocidos por Dios? ¿Qué significa conocidos por Dios? En el original dice aprobados por Dios. ¿Cómo Dios que los escogió? ¿Cuántos saben que Dios es el que nos ha escogido? Que no somos nosotros. ¿Cuántos saben que la Biblia dice que Él nos amó qué? Primero. No fuimos nosotros los que lo amamos, fue Dios el que nos amó. Y dice la Biblia que Dios nos aprobó, no por lo que fuéramos. Dígale que está a su lado. No porque seamos buenas personas, no por lo que teníamos, no por lo que éramos. Al contrario, estábamos descalificados. Sin embargo, Dios nos escogió y Dios nos aprobó. En otra versión dice reconocidos por Dios. Diga reconocidos por Dios. Como un papá que tiene los hijos por ahí abandonados y de la noche a la mañana siente en su corazón, dice, está bien, lo voy a reconocer. ¿Qué es esa palabra reconocer? Voy a aceptarlo, voy a asumir mi responsabilidad por él, voy a darle lo que ellos necesitan, yo lo reconozco. Y escúcheme, esta palabra lo que está diciendo es que Dios nos ha reconocido, que Dios nos ha adoptado, que Dios está diciendo, no te preocupes que tú no estás sola, no te preocupes que tú no estás solo, yo voy a responder por ti, yo voy a estar contigo, tú no estás desamparada, tú no estás olvidada, tú no estás abandonada, tú no estás relegada o relegado, yo estoy contigo y yo te voy a reconocer. ¿Cuántos pueden decir amén? Ahora la pregunta es, ¿por qué después de que fueron reconocidos, después de que sabían que tenían un Dios grande y poderoso, por qué abandonan a ese Dios y se vuelven a los ídolos? ¿Por qué retroceden? Porque ellos habían venido a Cristo por la gracia, porque había sido revelado y ahora eran aceptados por Dios. Es como nosotros que hemos sido aceptados por Dios, que sabemos que tenemos un Dios que nos guarda, nos cuida, nos protege, nos prospera, nos provee, y decidimos ir a buscar al mundo lo que Dios tiene para nosotros. Así se encontraban. Versículo 10, sigamos adelante, por favor. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. O sea, ¿por qué? ¿Por qué siguen guardando los días, las fiestas? Se refería a los días sábados o los días de reposo. ¿Por qué? ¿Por qué comienzan con esa mezcla?
¿Por qué, si ustedes estaban libres, por qué ahora quieren volver a guardar los días? ¿Por qué quieren volver a guardar los tiempos? ¿Por qué se quieren otra vez volver a abstener de cosas cuando ya son libres? Y esto hace referencia a lo que Pablo mismo le escribe a los colosenses, para que busquen ahí, Colosenses capítulo 2, versículo 16. Cuando Pablo les increpa a la iglesia en Colosa y les dice: muchachos, tranquilos, estamos en Cristo y en Cristo estamos libres. Y les dice: por tanto, nadie os critique en asuntos de comida o de bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados. No se dejen criticar por eso. No dejen que alguno le diga: pero usted ¿por qué no guarda este día? Pero usted ¿por qué no hace esto? Pero usted ¿por qué no hace lo otro? En la Nueva Traducción Viviente, este pasaje de Colosenses 2:16 dice: por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben. ¿Que nadie qué? Los condene por lo que ¿qué? Comen o beben, o porque no celebran ciertos días santos, ni ceremonias por la luna nueva, ni los días de descanso. Esa palabra meses alude a la palabra luna nueva, que se refería a lo que practicaba el pueblo antes de conocer a Jesús, que era una costumbre de los israelitas en la época de los reyes, y guardaban los meses. Cuando se refiere aquí a los tiempos, se refiere a las estaciones, a las fiestas de Israel. 7 fiestas que hacía Israel. Y todas las fiestas, escúcheme, todas las fiestas que tú encuentras que hacía el pueblo de Israel apuntaban o señalaban a una persona, que era ¿quién? Cristo Jesús. Ya nosotros no tenemos que estar celebrando ese tipo de fiestas, porque era sombra de lo que había de venir, que era Cristo Jesús. Cuando habla de los años, se refiere, por ejemplo, a los años sabáticos. ¿Saben qué es el año sabático? El año donde ellos no hacían nada, donde descansaba la tierra, donde no sembraban, no cultivaban, y simplemente se dedicaban a crecer espiritualmente, a revisarse en cómo estaban sus vidas, y era un año que no trabajaban. Hace alusión también a los años de jubileo, años que se celebraban, cada 50 años celebraban el jubileo. Y ese jubileo hacía que si, por ejemplo, alguien tenía alguna deuda, entonces en ese año de jubileo se decía: todas las deudas yo las perdono. Y le perdonaban todas las deudas. Y si estaba mal con alguien, se acercaban con esa persona y decía: ¿sabe qué? Yo le perdono todo lo que me hizo, ya no guardemos más rencor, más resentimiento. Entonces dicen que si una persona dice: yo guardo el sábado. ¿Han escuchado de algunos grupos pseudo espirituales que dicen que hay que guardar el sábado porque la ley dice que hay que guardar el sábado? Dice: ok, guarden el sábado, pero también guardas el año sabático, también guardas el jubileo, porque hay que guardarlo todo, porque la ley es un conjunto completo. Por eso Santiago, mírelo en su Biblia por favor, Santiago capítulo 2, verso 10 dice lo siguiente. Noten lo que escribió el apóstol Santiago, capítulo 2, verso 10. Porque cualquiera que guarde toda la ley, diga conmigo, toda la ley, pero ofende en un punto, pero ofenda ¿en qué? Diga conmigo, en un punto, se hace culpable de todos. ¿Notan eso? En la Nueva Traducción Viviente dice: pues el que obedece todas las leyes de Dios, menos una, es tan culpable como el que las desobedece todas. Es decir, que es culpable de ser un infractor de la ley. Entonces le está diciendo: muchachos, ustedes no saben en qué se están metiendo. ¿Cómo van a volver otra vez a la esclavitud de la ley? Por eso hoy estamos hablando de seres esclavos y de seres libres. El esclavo es el que se quiere esclavizar a esos rudimentos, a esas normas que ya no operan en este tiempo. Y era una iglesia que la mayoría eran personas no judías. Y como ustedes, siendo no judíos, ahora pretenden llevar a la iglesia a que hagan cosas que eran de los judíos, en un tiempo que ya no aplica.
Volvamos a Gálatas capítulo 4, verso 11. Dice Pablo: me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. En otras palabras, Pablo está diciendo: me da dolor, me da una tristeza que después de que han aprendido tanto de las cosas de Dios, ustedes quieran volver atrás. Dice Pablo: me temo que he perdido el tiempo con ustedes porque no han aprendido. ¿Han visto personas así? Que después de que conocen la verdad, después de que han recibido la revelación de Dios, terminan otra vez volviendo atrás. Así estaba Pablo con ellos. ¿Cómo ustedes, que fueron aceptados por Dios por la fe en Jesús, ahora quieren volver a la ley mosaica? A partir del verso 12 al verso 18, Pablo hace como una nota de cortesía y hace como un paréntesis para hablar de una parte personal de él. Y acompáñenme por favor ahí en la escritura, Gálatas 4:12. Dice la escritura: os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Había una relación bonita, escúcheme, había una relación bonita de Pablo con la iglesia. Se querían mucho, la gente estaba muy agradecida. Pablo, gracias por mostrarnos la verdad. Pablo, gracias por quitarnos esa venda de los ojos, gracias. Y había una muy buena relación. Había un buen afecto entre él como el pastor, él como el apóstol y la iglesia, y había una muy armónica comunión los unos con los otros. Pero dice algo, escúcheme, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, en Gálatas 4:12. Amados hermanos, les ruego que vivan como yo, libres de esas cosas, pues yo llegué a ser como ustedes, los gentiles, libre de esas leyes. Ustedes no me trataban mal cuando les prediqué por primera vez. Sentían una buena relación. Todos estábamos al mismo nivel. Había una iglesia que se estaba desarrollando, que estaba creciendo armónicamente, repito, que estaban todos al mismo nivel. Todos somos creyentes, creemos en el Dios, y entonces celebraban y se compartían juntos. Todos hacían parte del cuerpo de Cristo, y era una realidad, y deberían tratarse obviamente con amabilidad. Pero sucedió algo, versículo 13. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Pablo les hizo un llamamiento basándose a una enfermedad que él había descrito como el aguijón. ¿Y cuál era ese aguijón? O sea, Pablo está diciendo: mira, a pesar, ustedes vieron que yo estuve enfermo, pero a pesar de mi enfermedad, yo estuve con ustedes. Y ustedes me aceptaron con la enfermedad. Ustedes daban todo por mí. Yo daba todo por ustedes. Verso 14. Y no me despreciasteis, ni desechasteis por la culpa que tenía en mi cuerpo, o por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como ¿qué? Como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Es decir, yo me sentía muy bien con ustedes. Me atendían perfectamente. ¿Cuál era ese aguijón que tenía Pablo? ¿Cuál era esa enfermedad que tenía Pablo? Pero que a pesar de eso, él seguía con ellos, y a pesar de esa enfermedad, ellos seguían aceptando a Pablo. Parecía que era una enfermedad. Ese aguijón que habla era un problema en los ojos. Era un problema como una especie de un pus que le salía en los ojos y que era un poco desagradable, pero a pesar de la condición de Pablo, la gente lo recibía. Por eso dice aquí en el verso 15: ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. O sea, ustedes estaban tan comprometidos, estaban tan entregados, estaba esa relación tan bonita, que si yo les hubiera dicho: ¿quién me quiere donar sus ojos?, posiblemente ustedes me hubieran donado sus ojos.
Porque eso sucede cuando hay amor. Si algún hijo tuyo tiene un problema en un riñón, y entonces el médico dice, hay que hacer el trasplante de riñón, hay que buscar un riñón, seguramente tú, como amas tanto a tu hijo o a tu hija, tú eres capaz de donar ese riñón, ¿o no? Yo lo haría. Entonces era una iglesia que caminaba en hermandad, pero algo está sucediendo. Después de que tenían esa armonía, dice el verso 16, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Ahora ustedes me ven como si fuera su enemigo. ¿Y por qué cambiaron la cosmovisión? ¿Por qué veían a Pablo con otros ojos? Porque los judaizantes habían tratado de enredarlos y de confundirlos. Ahora veían a Pablo como si fuera su ¿qué? Su enemigo. Y decían, no le crea a Pablo, no crean esas mentiras. Y entonces ya veían a Pablo como una manera como prevenida. Ese Pablo ya, ¿por qué? ¿Por qué me ven ahora como su enemigo? Y la gente es dada a eso. Cuando el pastor o el maestro les predica la verdad, muchos se ofenden. Y muchos lo ven como enemigo. Yo no vuelvo por allá, yo no quiero volver a asistir allá. Es que me echan vainas, es que no sé qué. Y lo ven como un enemigo. Así pasaba con Pablo. Lo estaban viendo como un enemigo. Verso 17. Dice, tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de vosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Es decir, ¿por qué ustedes tratan de defender esa corriente que no es de Dios? En otra versión dice, escúcheme con atención, estos que muestran mucho interés por ganaros a vosotros no abrigan buenas intenciones. Pablo que está diciendo, ojo con eso, porque ellos los quieren arrastrar a ustedes, ellos los quieren sacar a ustedes, no tienen buenas intenciones. Escuche lo que dice. Lo que quieren es alejarnos de nosotros para que vosotros os entreguéis a ellos. Está bien mostrar interés con tal de que ese interés sea bien intencionado y constante, y no que se manifieste solo cuando yo estoy con vosotros. Escuchen esto. Tengan mucho cuidado, por favor. Aquí Pablo les está advirtiendo. No se dejen arrastrar por esas personas que tienen un interés particular, que no están buscando el interés de ellos, que no están buscando el cuidado de ellos. Tengan mucho cuidado cuando alguien les predique y solamente les interese el bienestar de ellos y no de la comunidad. Tengan cuidado cuando la persona solamente está interesado en sacarle su dinero, sus finanzas, y que solamente lo que buscan es esquilarlos a ustedes sin importar cómo está su vida espiritual. El buen ministro de Dios, es una señal que Pablo muestra acá, es una persona que está interesada en su alma, en su salvación, en que ustedes puedan conocer la verdad, en que cambien para bien, en que cambien para que sean agradables ante los ojos de Dios, en que abandonen lo que no es de Dios para que busquen lo que es de Dios. Y esto hace alusión a lo que Pablo les escribió. Búsquenlo ahí en 2 Corintios capítulo 12 versículos 12 en adelante. 2 Corintios 12:12. Entonces Pablo dice, ustedes me conocen, ustedes han visto mi transparencia, ustedes han visto la manera como yo los he tratado a ustedes, nunca con ningún interés, porque lo que quiero es el bienestar de ustedes. Y dice 2 Corintios 12:12, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga? Mire, Pablo dice, yo nunca he sido carga de ustedes, yo nunca les he puesto problema a ustedes. Y dice, perdonadme este agravio. He aquí, por tercera vez, le está diciendo a los corintios, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso. ¿Qué será gravoso? ¿Qué será la palabra gravoso? Una carga,
un problema. Nunca he querido ser un problema para ustedes. Nunca he querido ser una carga para ustedes. Porque no busco ¿qué dice la Biblia? No busco lo vuestro, sino que a vosotros. Porque dice Pablo, yo no busco lo de ustedes. Yo no estoy detrás de sacarles a ustedes algo. Yo no busco lo de vosotros. Yo los busco a ustedes para que sean salvos. Mire lo que dice la palabra. Sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo, con el mayor placer, gastaré ¿qué? Lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Al contrario, yo les he dado más. Yo les he amado, he entregado todo, aunque dándoles todo mi amor, reciba menos de usted, pero no me interesa. Esto es importante, amados, porque aquí muestra la señal de un verdadero siervo de Dios, que está preocupado por el bienestar, diga conmigo, espiritual de las almas. Eso es lo más importante, de que crezcan, de que se desarrollen. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Yo he estado con ustedes. Ustedes no pueden decir que yo he sido un enemigo de ustedes. Ustedes no pueden decir que yo los estoy desviando. Yo siempre les he dado la palabra. He delineado bien la palabra para que ustedes caminen en la verdad. Ahora, a partir del versículo 19 hasta el 31, ya en la parte final del mensaje de hoy, Pablo hace una alegoría entre dos mujeres, entre Agar y Sara. Diga, Agar y Sara. ¿Qué tenían en común estas dos mujeres, Agar y Sara? ¿Qué tenían en común? Que las dos tenían un hijo del mismo papá llamado Abraham. Agar tenía un hijo con Abraham y Sara tenía un hijo con Abraham. ¿Cómo se llamaba el hijo que tuvo Abraham con Agar? ¿Cómo se llamó? Ismael, muy bien. ¿Y cómo se llamó el hijo que tuvo Abraham con Sara? ¿Cómo se llamó? Isaac. Dos hijos, pero en dos condiciones diferentes. Porque el hijo que Abraham tuvo con Agar fue fruto de ¿qué? De su humanidad, de su carnalidad, de su impulso, de no saber esperar en Dios, de hacer las cosas a su manera, de no esperar el tiempo oportuno de Dios, sino apresurarse en los procesos. Y nació ese hijo llamado Ismael, que fue un problema y hasta el día de hoy ha sido un problema. Allá están en guerra, Israel con Palestina, siguen en guerra. Y eso nos muestra que cuando nosotros tomamos una decisión incorrecta, terminamos esclavizados. Porque fue hijo con la esclava. Y a pesar de que Ismael era hijo de Abraham, Ismael siempre estuvo en esclavitud. Y nos muestra entonces dos posiciones. Y siempre, por eso el mensaje de hoy, seres esclavos y seres libres. ¿Qué decisiones tú tomas? ¿Cómo estás tomando las decisiones? ¿A tu manera? ¿En tus fuerzas? ¿En tu capacidad? Entonces, ¿qué has esclavizado a eso? ¿O estás esperando la promesa? Porque ese hijo llamado Isaac fue el cumplimiento de la promesa que Dios le dijo a un hombre que haría con él en el tiempo de Dios. En unas condiciones completamente opuestas, oscuras, de un hombre de una edad avanzada con una mujer de una edad avanzada, una mujer que era estéril, que su matriz ya estaba muerta. Pero nos deja una enseñanza bonita, que aunque todo parezca desfavorable, pero que si Dios está en el asunto, aunque algo esté muerto, cuando Dios interviene, diga conmigo, Dios da vida. Hoy puedes tener un área que está muerta. O puedes estar pasando una situación donde no hay nada que hacer, pero si tú encomiendas esa situación a Dios, eso que tú dices, yo no sé qué hacer, no sé cómo pagar esa deuda, no sé cómo ser sano,
eso que está muerto aparentemente, aunque todos los diagnósticos sean desfavorables, como pasaba con Sara. Diga conmigo, cuando Dios interviene, Dios da vida. ¿Alguien puede creer? Entonces nos muestra los dos caminos, el de la esclavitud y muestra a Agar como la ley mosaica, y muestra a Sara como la fe en Cristo Jesús. Sigamos mirando, versículo 19, Gálatas 4. Noten cómo comienza esta palabra de Pablo. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y aquí hay un paralelismo entre el tono que utilizó Pablo comenzando Gálatas al tono que tiene aquí en el capítulo 4. ¿Cómo comenzó hablándoles Pablo a los Gálatas? ¿Cuál fue su tono? ¿Cómo fue su tono? Fuerte, duro, molesto por la situación. ¿Cómo puede ser posible que ustedes, conociendo la verdad, se hayan dejado fantasear y hayan vuelto? Y está hablando enérgicamente Pablo, comenzando Gálatas, pero a esta altura baja el tono y les dice: hijitos míos. Los trata como unos recién nacidos, los trata como su bebé, y les dice: ¿qué pasó, muchachos? ¿Qué pasó? Veníamos bien, estábamos caminando bien. Mira, mi único interés, y baja el tono de la voz Pablo, les dice: mi único interés es que ustedes sean salvos. Mi único interés es que si hoy fuera su último día de su vida, ustedes pueden estar tranquilos que se van con Dios. ¿Cuántos pueden estar tranquilos hoy que si hoy fuera su último día de su vida, se irían con Dios? ¿Tienen esa paz hoy? ¿Tienen esa tranquilidad? Y Pablo dice: es mi único interés que ustedes conozcan la verdad. Y sé que es duro, sé que es difícil, sé que están en sus luchas. Sé que muchas veces quieren avanzar, pero otra vez retroceden. Pero yo les animo, sigan adelante. No vuelvan atrás. No anden pegados del pecado. Suelten ese maldito pecado oculto que tienen. Sé que hay luchas, como la mamá cuando está hablando con sus hijos. Y esa mamá con unas palabras tiernas y desde el corazón le dice: hijo, por favor, no sigas tomando. Hijo, mira que si tú sigues en esa fornicación, tú te mueres, te vas a condenar, te vas para el infierno. Hijo, por favor, busca de Dios. Deja de andar en esas cosas del mundo y por favor, entrega tu vida a Dios. Es como la esposa hablando al esposo: por favor, mi amor, no sigas en esa actitud, cambia, porque si tú no cambias te vas a condenar. Es como el esposo hablando a sus hijos. Ahí está el lenguaje de Pablo, en amor, y lo ve como si fuera un dolor de parto, porque así es esta vida. Dolores, momentos duros y difíciles, pero a pesar de los momentos duros y difíciles, nos sostenemos en Cristo Jesús. Porque nadie nos ha dicho que todo esto es fácil. No, hay momentos duros, pero nos mantenemos en Cristo Jesús. Estos días tuvimos que despedir el cuerpo de una hermana, una mujer que con su ignorancia intelectual, con el respeto que ella me merece, una mujer que no sabía ni leer ni escribir, pero que conoció a Dios, y desde el momento que conoció a Dios, esta mujer se entregó a Dios, dejó su idolatría, dejó todo lo que tenía y se enfocó en buscar a Dios y agradarle a Dios. Y son de los sepelios que nos permite dirigir con una paz y una tranquilidad de saber que esa persona que estamos despidiendo la eternidad iba a estar en el cielo con Dios, porque sabemos que fue salva, porque fue una conversión genuina, porque no hubo dudas, porque sus hijos ese día dieron testimonio de esa mamá ejemplar desde el momento que se convirtió. Una mujer radical, una mujer tajante. Después de que conoció a Dios, no se dejó mover de nada, se mantuvo firme hasta el último día. La pregunta es: ¿tú cómo estás? Tú te puedes calificar. En el epitafio podrás decir una mujer, un hombre que conoció a Dios y que se mantuvo firme. ¿O estamos como esas montañas rusas que a veces sí, a veces no? Y Pablo les está diciendo:
por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que ¿qué? Cristo se ha formado en vosotros. Y esa es la función de un pastor, de un líder, que Cristo se ha formado, y darle la palabra y darles el alimento y darles el consejo por la palabra, porque son hijitos. Porque un día, ¿saben qué, iglesia? Un día Dios a mí me va a pedir cuentas, no solamente de mi familia, no solamente de mi esposa, mis hijos, mis nietos, sino que me va a decir: ¿qué hiciste con mis hijos? ¿Cómo los formaste? ¿Qué les enseñaste? ¿Por dónde los guiaste? Y yo quiero ese día estar tranquilo y que no sea mi responsabilidad, que yo pueda tener la paz y decir: a ellos les enseñé, y si ustedes no tomaron eso y si quisieron vivir de cualquier manera, será su responsabilidad con Dios, pero yo salvo la sangre de ustedes, salvo sus almas, porque es mi responsabilidad, y cada quien asume ya su responsabilidad. Dice el versículo 20: quisiera estar con vosotros ahora mismo, y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Estaba preocupado por ellos. O sea, Pablo podía haber dicho: allá ustedes, miren a ver. No, pero Pablo seguía preocupado. ¿Cuál padre, cuál madre se preocupa por sus hijos? Aunque los hijos son rebeldes muchas veces, aunque los hijos contestan mal, aunque los hijos son irrespetuosos, pero es así que seguimos amando a nuestros hijos, ¿o no? Los seguimos amando. Y Pablo decía: a pesar que me voltearon la espalda, a pesar que como que me traicionaron, yo sigo anhelando estar con ustedes. Verso 21: decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? O sea, ¿ustedes por qué quieren volver a la ley otra vez? Ustedes no saben las consecuencias de caminar en la ley. ¿Por qué quieren volver? Ustedes recuerdan que hablamos en qué momento fue que Dios le dio la ley a Moisés y lo llamó allá en ese monte Sinaí. Ahí está registrado en el libro de Éxodo, capítulo 19, si quieren acompañarme. Éxodo 19, verso 16. Cuando Dios, viendo el desenfreno del pueblo, viendo cómo querían volver al paganismo, a la idolatría, entonces Dios tiene que llamar a Moisés y decir: vamos a establecer unas reglas. El pueblo no puede seguir de cualquier manera viviendo. Venga, Moisés, yo necesito tener una entrevista contigo porque quiero que tú pongas unas condiciones al pueblo. Note lo que dice, verso 16, Éxodo 19. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Verso 17. Y Moisés sacó del campamento ¿a quién? Al pueblo, para recibir a Dios. Y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz ¿qué? Tronante. Verso 20. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Verso 21. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque ¿qué? Caerán multitud de ellos. Dios le dijo al pueblo que permanecieran apartados y lejos mientras le entregaba la ley, porque el pueblo no podía soportar eso. Si tú lo miras en el capítulo que sigue, capítulo 20, verso 18, se nos dice que todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero ¿qué? No hable Dios con nosotros para que no ¿qué? Muramos. Escuchen esto. No podemos nosotros, no nos cabe en nuestra mente cuán santo es Dios. Los seres humanos fallamos. Y tal vez ustedes al verme hoy pueden decir:
tener un concepto mío, tal vez favorable para algunos, tal vez para otros no. Pero lo que yo soy delante de ustedes, quizás no sea lo que Dios vea en mí, porque Dios conoce mi corazón, Dios conoce mi vida, y que tal vez mientras que para ustedes pueda ser calificado, solo Dios sabe si delante de Él estoy descalificado, porque tal vez habrán cosas en mi vida que no son agradables ante los ojos de Dios. Y lo mismo sucede con ustedes. Ellos dicen, no queremos que Dios nos vea, no queremos que Dios se acerque, porque posiblemente moriremos. La pregunta es, si Dios hoy te llamara, tú puedes estar completamente seguro o segura que vas a ser aprobado por Dios. O tal vez hay cosas que están en tu vida, tal vez hay cosas que están en tu corazón que no son agradables ante los ojos de Dios. Tal vez tú dices, yo amo a Dios, pero tal vez no al nivel que debiésemos amarlo. Tal vez Dios no es el primer lugar en tu vida. Tal vez tú buscas a Dios porque tienes una necesidad, porque está pasando por un problema. Pero tú tienes a un Dios que solamente lo buscas para que te arregle el problema, pero no es lo más importante, porque tú prefieres buscar otras cosas del mundo. Y fueron las palabras que Pablo le dijo a los romanos en el capítulo 8, versículo 6. Preocuparse solo de lo que es humano lleva a la muerte. Romanos 8:6. Dígale que está a su lado. Preocuparse solo de lo que es humano lleva a la muerte. En otras palabras, preocuparse solamente de las cosas materiales, preocuparse solamente de las cosas que me gustan, las cosas de mi carne, nos llevan a la muerte. Enfocar tu vida solamente en lo material, en crecer, en aprender, en tener. Ocuparse solamente de eso lleva a la muerte. En cambio, dice, preocuparse de las cosas del Espíritu lleva a la vida y la paz. Hagamos un par en nuestra vida, amados. Yo sé que quizás algunos pasan por momentos duros y difíciles, y quiero decirles con todo el respeto que ustedes me merecen, y por favor no se ofendan ni lo tomen a personal. A Dios, más que interesarte en darle la plata que tú necesitas, Dios, más que estar interesado en sanar ese cuerpo por esa enfermedad que tienes, Dios está más interesado en tu alma que en las cosas materiales de este mundo. No sé si alguien puede creer eso, porque la principal razón por la cual Cristo vino a esta tierra no fue para prosperarte, no fue para sanarte, no fue para restaurar tu relación con los demás. Por encima de eso, la principal razón por la cual vino Cristo Jesús fue para salvar tu alma. Y tú, más que estar centrada o preocupado o preocupada por lo que te está faltando, por lo que estás careciendo, deberías hacer un par en tu vida y revisar verdaderamente cómo estás delante de Dios. Y si tú sabes que estás mal delante de Dios, lo primero que tendrías que arreglar es ese problema con P mayúscula que se llama el pecado, y ponerse bien con Dios. En lugar de estar centrado o centrada, mirando siempre en función de todo lo que me falta, de todo lo que necesito, de todo lo que quiero, primero centra tu atención, como dice aquí la Biblia. En cambio, preocúpate de las cosas del Espíritu. ¿Cómo estás hoy con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? Si hoy Dios te llamara para estar ante su presencia, ¿cómo estás con Él? Si esta noche tú recuestas tu cabeza en tu almohada, ¿cómo estás con Él? Porque quizás mañana no amanezcas. Y no es que sea un mensaje fatalista, porque ninguno tenemos la vida comprada. ¿O tú sabes cuántos años más vas a estar aquí en la tierra? No lo sabemos. ¿Cuántos saben que posiblemente podría ser hoy nuestro último día en esta tierra? ¿Y cómo estamos? Por eso lo que Pablo está diciendo es: revisa cómo está eso. Y en el versículo 7 de Romanos 8 dice, continúa diciendo:
Los que se preocupan solo de las cosas humanas pecaminosas son enemigos de Dios, porque ni quieren ni pueden someterse a su ley. Entonces revisemos, para terminar, revisemos. ¿Tú te sientes libre hoy? Decir, Señor, estoy libre, no tengo ninguna atadura, no tengo ningún problema. Si tú me llamas hoy, estoy libre para estar contigo. O tal vez tú dices, Señor, por favor no vengas todavía, porque estoy atado a algo, porque estoy siendo esclavizado. Volvamos a Gálatas capítulo 4 y vamos terminando. Verso 22. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava. ¿Cuál era el hijo de la esclava? ¿Quién era la esclava? Agar. ¿Cómo se llamaba el hijo? Ismael. Y el otro de la libre. ¿Cuál era la libre? Sara, su esposa, no tenía ningún problema. Y ese hijo se llamó Isaac. Y esa era la ilustración. La mujer libre entonces representa la gracia de Dios, el favor de Dios, la benevolencia de Dios. Y la esclava representa la ley mosaica. ¿La ley qué? Mosaica. Y esto es la alegoría que está hablando. Verso 23. Pero el de la esclava nació según ¿qué? La carne, mas el de la libre por la promesa. En otra versión dice, pero el de la esclava nació por decisión humana, según las leyes de la naturaleza. Pero el de la libre nació para que se cumpliese lo que Dios había prometido. ¿Lo que Dios qué? Había prometido. Y esto es importante, amados. Y quiero que de aquí en adelante sus vidas y mi vida estén regidas por lo que Dios tenga para nosotros. Y que caminemos bajo una promesa de Dios y no en lo natural, que podamos descansar en Dios. Termina diciendo el verso 24, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Agar. Revísate hoy, por favor. ¿En cuál de los dos pactos estás? Si en el pacto de la esclavitud o en el pacto de la libertad. Pero a libertad hemos sido llamados. Un día increpan a Jesús un grupo de judíos que se sorprende de las palabras de Jesús, y entonces ellos sacan pecho diciendo, nosotros somos de los libres, nosotros no seguimos la ley, nosotros no tenemos ningún tipo de esclavitud. Y Jesús los voltea a mirar, y ahí tú lo encuentras en Juan capítulo 8 versículo 34 en adelante. Jesús, ese diálogo con esos judíos, le responde de la siguiente manera: de cierto os digo. Escuche lo que dice la Biblia, palabras del Señor Jesús. De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo el que hace pecado, ¿qué? Esclavo es del pecado. De manera pues, que cualquier persona que esté practicando un pecado es un ¿qué? Es un esclavo. ¿Y qué conlleva esto? Pues déjeme, es mi vida. Ok, listo. Tú puedes vivir de cualquier manera. Dios es un caballero y nos entregó el libre albedrío para que cada quien viva de cualquier manera. Pero así como tú quieres vivir de cualquier manera, déjame, es mi vida, yo hago con mi cuerpo lo que quiera, yo hago con mi vida lo que quiera. Ok, tú lo puedes hacer divinamente, pero también tienes que saber que hay consecuencias de vivir de cualquier manera. Y es lo que le dice aquí, verso 35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. En otra versión dice, no es miembro permanente de la familia. ¿No es qué? Miembro ¿qué? Permanente. Es decir, por un momento sí puede ser parte de la iglesia aparentemente,
pero no va a permanecer siempre. Dice, el Hijo sí queda para siempre. ¿El Hijo qué? Sí queda para siempre. Tanto aquí en la tierra como en la eternidad. Porque es Hijo. Pero aquel que es esclavo del pecado no va a quedar siempre. Mientras esté en esta tierra, aparentemente está bien. Pero aquel día, cuando estés delante de la presencia de Dios, Dios te va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, yo nunca lo conocí. Pero yo iba a la iglesia, pero yo contribuía para la obra, pero yo servía, pero yo cantaba, pero yo predicaba. Apartaos de mí, hacedores de maldad, yo nunca os conocí. Estuviste un tiempo, pero no era permanente. Termina diciendo, verso 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis ¿qué? Verdaderamente ¿qué? Libres. Y hoy es el día, iglesia, para que si tú, con tu conciencia, tú de una forma sincera, reconoces que estás en algún tipo de esclavitud, cualquiera que sea, porque tal vez te dejaste atar por las deudas, porque no supiste esperar en Dios, hiciste las cosas a tu manera y te endeudaste de cualquier manera, de una manera desaforada, y que tal vez nunca pediste la dirección de Dios, porque si tal vez estás hoy atado con algo, alguna relación o algo, porque no has pedido la dirección a Dios y hoy sientes que estás en ese grupo de los esclavos, la Biblia dice que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Hoy, quizás mañana no, hoy tenemos la oportunidad de pedirle perdón a Dios, y quiero que te pongas sobre tus pies. Y si tú sabes que estás mal con Dios, que hay algo en tu vida que no está correctamente, que sabes que tú le has fallado a Dios, que le estás fallando a Dios, y que estás en esa esclavitud, y tú dices, pero ¿qué será que tengo este problema, esta dificultad? Ese problema será parte de la añadidura que Dios va a resolver, si así Él lo tiene contemplado. Será como una consecuencia de una decisión que tú tomes. Hoy puedes tomar esa decisión, y la decisión es reconocer tu condición de esclavitud y decirle, Señor, yo reconozco que soy un esclavo o que soy una esclava. Dile, sé que hay un maldito pecado oculto en mi vida que me tiene esclavizado. Sé que hay un hábito que está en mi vida. Sé que hay cosas en mi corazón, llámese resentimiento, amargura, venganza, incomodidad, odio, que está en mi corazón y que eso me tiene esclavizado. Sé, Señor, que tal vez he tratado de vivir una vida de apariencia e hipocresía. Sé que hay pecado en mi vida, hay malas palabras, hay mentiras, hay borracheras, hay pornografía, no sé qué tantas cosas hayan en tu vida. Eso quizás es lo que te tiene esclavizado. Cosas que son vanas, que tal vez tienes una vida de apariencia, una vida aparentemente de una espiritualidad, pero que Dios, que conoce lo más íntimo, sabe que no tienes una vida íntegra delante de Dios. Y que al igual, así como el pueblo dijo, Señor, no nos hables directamente, háblanos a través de Moisés, porque si tú nos hablas quizás moriremos. Tal vez hoy tú estés en ese dilema, tal vez tú estés hoy en esa preocupación de saber que estás mal con Dios, y que si Dios te llamara en este momento, que si Dios te pidiera cuentas hoy, estarías en serios aprietos delante de Él. Pero Jesús dice que Él ha venido a sacarnos de esclavitud. Dile, Señor, yo reconozco mi condición. Hoy quiero abrir mi corazón, Señor Jesús, y permitirte que entres a mi vida y que repares mi vida, Señor. Que entres y que pases como ese escáner, Dios, y que saques todo virus, entiéndase pecado, todo virus de infección en mi vida. Hoy quiero salir de este lugar completamente libre, porque si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres.
Hoy quiero, Señor, entregar toda atadura de mi vida, todos malos hábitos y costumbres que venía practicando, Señor. Sé que tú me has permitido hasta esta hora escuchar esta enseñanza porque me amas, Señor, porque no quieres que me pierda. Porque es lo que dice el apóstol Pedro, Señor, que Dios no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Hoy Dios te ha traído para solucionar ese problema mayúsculo en tu vida, que es tu relación con Dios. Tu problema no son las deudas, tu problema no es la enfermedad, tu problema no es la soledad, tu problema es tu relación con Dios. Y si tú hoy logras ponerte a cuentas con Dios, si tú logras hoy definir esa condición, esa situación con Dios, porque para eso vino Jesús, porque no confiamos en ídolos, porque confiamos solamente en Cristo Jesús, porque la Biblia nos dice que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, y ese mediador se llama Cristo Jesús. Porque conocemos que solamente en Él está la verdad, porque Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie llega al Padre sino por mí. Si tú reconoces a Jesús como el Señor de tu vida, como el Salvador de tu vida, y hoy le dices: Señor, entrego mi vida a ti, tenlo por seguro que a partir de ese momento Dios te reconoce, Dios te adopta como su hijo, como su hija, y a partir de ahí tú puedes tener una mejor relación con Él, y Él va a comenzar a estar al frente de tu situación, cualquiera que sea, porque eres el Dios de lo imposible, eres el Dios que es el dueño del oro y la plata, y Él puede darte los recursos que tú necesitas, porque Él es el médico por excelencia y puede sanar tu cuerpo, puede cambiar esos órganos, puede hacer cosas nuevas en tu vida, porque eres el Dios que hace cosas sobrenaturales. Y eso lo hará como parte de la añadidura, como consecuencia de haber entregado tu vida a Él. Hoy puede comenzar una nueva vida. Hoy puede comenzar, como dijo el apóstol Pablo a los Corintios: las cosas viejas pasaron, y he aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Hoy date esa oportunidad en la vida. Hoy dile: Señor, yo quiero comenzar el primer día de mi nueva vida. Hoy quiero comenzar de nuevo, Señor. Hazme una nueva criatura en ti, para la gloria tuya, en Cristo Jesús de Nazaret. Amén y amén.